Irán no confía en Estados Unidos, no confía en Trump, dice, pero es que cada vez que estamos negociando nos bombardean. Cada vez que estamos negociando, y se dice que estamos negociando precisamente con Witkoff, que es el petrolero amigo de Trump, que también estaba negociando allá en Rusia, y Jared Kushner, el nuero de Trump, o el esposo de la hija de Trump, Ivanka Trump, pues cada vez que estamos negociando nos bombardean. Y eso pasó, hay que decirlo, en el 2025, el bombardeo aquel de Isfahán, pues ocurrió que Irán bombardeó, o fue bombardeado, debo decir, por Estados Unidos. Y también hay que decir que posteriormente a eso, cuando surge la negociación, en ese momento estaban negociando cuando se da el bombardeo. Después ocurre una segunda negociación con los mismos, con Kushner, y esta vez con la intervención de Oman. Kushner y Witkoff vuelven a reunirse y vuelven a bombardearlo en el proceso de las negociaciones. Y de hecho, el ministro de Oman, ministro de Asuntos Exteriores, dice: mira, pero es que estábamos negociando aquí, ¿qué pasó? Y bombardearon. Y ahora, pues lo mismo con los mismos negociadores. Así que, profesor Molinelli, usted es el experto aquí en cosas internacionales, usted ha vivido en el Líbano, usted conoce este pleito directamente porque usted vivió allí en la zona de Medio Oriente y vivió en Líbano específicamente y conoce la mentalidad del área. Así que me gustaría saber cómo ellos ven esta posible nueva negociación, y lo que plantean es que no confían en Trump, no confían en, por eso precisamente, por lo que pasó. De hecho, la negociación del Líbano se dice que es la clave. La negociación del Líbano fue cuando, ¿verdad?, se anuncia por parte de Pakistán el acuerdo de cese al fuego, que está a punto de expirar. Pues parte de lo que se planteó fue: mira, es que el Líbano tiene que estar incluido, y fue supuestamente la estrategia de Irán para asegurarse de que Trump de verdad puede controlar a Israel. O sea, en otras palabras, nos hace falta que tú demuestres que puedes controlar a Israel, porque de nada me sirve seguir los acuerdos contigo, Trump, pero entonces seguir en la guerra contra Israel. ¿Cómo se visualiza esto de la perspectiva del Líbano y de la perspectiva iraní? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, hemos de decir, ¿verdad?, que el caso del sistema político del Líbano es uno muy particular porque un sistema consociacional que lo que significa es que tenemos diferentes regiones que están dominadas por diferentes etnias y conjuntos religiosos que históricamente han peleado por ver cuál es el que tiene el mayor control del parlamento libanés y de otros espacios. Y pues se dio, ¿verdad?, que la minoría chiita musulmana del sur históricamente pues entró en alianzas militares con Irán pues para, ¿verdad?, en procesos de guerra civil pues tener supremacía sobre la otra, llevando a la creación de este conjunto que se conoce como Hezbollah, que ha estado casi siempre, ¿verdad?, como un puñal al costado de Israel y pues también un puñal al costado de la estabilidad política de lo que conocemos como Líbano también. A consecuencia de eso, cuando Irán moviliza su plan de conquista o ataque o control del Medio Oriente, cuenta no solamente con el conjunto paramilitar que es Hezbollah, sino también con otras ramas que han sido creadas en condiciones similares, como los hutíes en Yemen, y ciertas facciones chiitas en Irak y en Siria, etcétera. Así que parte del juego histórico de Irán en el Medio Oriente fue crear estas facciones, armarlas y pues, utilizarlas en contra de la política doméstica, cosa que Israel detectó en el caso del sur del Líbano y pues naturalmente pues fue atacando al área. Hezbollah también hace contraataques contra Israel y pues siempre históricamente se creó como una tensión entre esa frontera del sur del Líbano y el norte de Israel o la Palestina ocupada también, que ahora mismo en este contexto de guerra, pues lleva a ciertas disposiciones de acuerdo de paz, donde Irán no solamente solicita que no se le ataque, sino también que no se den ataques en contra de sus subsidiarios políticos como Hezbollah, Yemen, los hutíes en Yemen, por ejemplo, entre otros. Cosa que los Estados Unidos no pudo controlar en el proceso de negociación, porque Israel ahora mismo está en una campaña de conquista y ocupación del sur del Líbano, y eso, entre muchas otras condiciones, fueron los factores que llevaron al deterioro del presente acuerdo de cese al fuego que se estaba radicando entre estos países. Ahora, una cosa que diré bien brevemente es que históricamente, los acuerdos de cese al fuego son medios cuánticos. Dígase que a la vez que ocurren negociaciones para el cese, para los cese al fuego, casi siempre ocurren y también se intensifican las hostilidades. Y en el presente, pues parte de las razones por las cuales este acuerdo no funcionó es por, curiosamente, pues el frente libanés-israelí, al igual que el frente de Israel con los hutíes en Yemen, y pues también otro frente emergente muy interesante, que es el armamento de los kurdos en el este de Turquía por parte de tanto Estados Unidos como los turcos, que por lo cual
Irán considera que se está creando como un frente para invadirlos desde esa área. Así que, en resumidas palabras, hubo un acuerdo que se estaba creando, pero todas las condiciones para que se dieran eran altamente insostenibles, pues tenían que ver con conflictos fuera del espacio del estrecho de Hormuz. Ok, so, profesor, vamos a de nuevo tener la conversación de forma objetiva, dentro de lo posible. Yo no soy fan de Irán. Yo creo que todo el mundo que pueda saber, yo, es obvio, yo quisiera que Estados Unidos ganara. Irán ha fomentado el terrorismo, todo lo otro. Pero ¿se puede confiar en la palabra de Donald Trump en estas negociaciones de que esta vez no los van a seguir bombardeando y de que tiene control de Israel? Uno, más que ser un asunto de confiar o no, tenemos que prestarnos a dos escenarios. Número uno, lo que se alega es cierto, en cuyo caso lo único que puede salir de esto es una narrativa de guerra justa, que es meramente una narrativa para justificar lo que ya de por sí se está haciendo, o que es falso y que continúan haciéndose las cosas. Así que yo creo que el factor de confianza principal, más que las palabras de un presidente, es el objetivo, ¿verdad? Real que los Estados Unidos tienen en el área, que son dos cosas: el cambio de régimen, pero el cambio de régimen con miras a la ocupación del interés comercial del estrecho de Hormuz y el mercado petroquímico y nuclear de Irán. Así que, irrespectivo de que sea por bien o por mal, o cierto o falso, las acciones de Estados Unidos son claras de que tiene esa intención. Pero también tenemos que decir que parte del interés estadounidense aquí era también quitar la flexibilidad económica y militar que la Federación Rusa y China sustraen del mercado energético de Irán. En gran parte, cada vez que uno de estos botes de Irán sale por el área y pues, viene con cargamentos tanto rusos como chinos, pues son ingresos para los complejos estatales de estos dos países que Estados Unidos está buscando restringir en gran parte. Así que el juego de Irán también tiene que ver con el interés estadounidense en Rusia y en China, y pues por todo eso diría que si fuera por motivo de acciones, las palabras del presidente pudieran ser honestas, al igual que pudieran ser falsas, pero siguen representando lo mismo, que un interés estadounidense en crear, ¿verdad?, una situación militar expedicionaria para ocupar ese espacio. Ahora, la realidad es que estratégicamente no lo va a poder hacer solo, y por eso es que se está enalteciendo tanto la serie de ataques que Irán ha movilizado en contra de otros estados del Golfo Pérsico, porque Estados Unidos sabe que necesita de la infraestructura y también de la cooperación militar de esos países para poder hacer una invasión expedicionaria como la que hicieron en Irak, y de esa forma forzar un cambio de régimen. Aunque también están apostando al prospecto de la cooperación de los kurdos que atacarían desde el oeste, pero eso es altamente improbable. Pero la intención sigue siendo la misma. Ok, en cuanto al tema del Líbano, específicamente, me gustaría regresar ahora al estrecho y las negociaciones. Ujú. Cuando el presidente envía a J.D. Vance a las negociaciones anteriores en Pakistán, no logra un acuerdo alegando que el programa nuclear es la clave. Desde tu perspectiva, ¿es en efecto el programa nuclear de Irán lo que realmente sigue deteniendo esto o hay otras negociaciones tras bastidores? Yo creo que puede ser sin duda alguna el factor del programa nuclear, pero no es tan sencillo como lo que el programa busca producir. Cuando hablamos del programa nuclear de Irán, es equivalente a hablar, por ejemplo, del programa militar estadounidense. Sabemos cuánto de la economía de Estados Unidos se mueve bajo este sector industrial militar de defensa, ¿verdad? Así que, por ejemplo, cuando tienes un país cuyo esfuerzo energético están tan y tan y tan concentrados, como el caso de Irán, en el sector nuclear, que no es solamente militar, es también energético, entre otras cosas, pues decirles que se trata sobre complejos nucleares, como decir, se trata de tu economía. También tenemos que decir que Irán es un país centro para enriquecimiento de uranio, y pues para el procesamiento de uranio para otros países como China y la Federación Rusa también. Así que sí se trata sobre el factor nuclear, pero no es tan simple como lo que producen. Más bien, forzarle a Irán a descartar sus alianzas económicas y militares con estos otros dos países, y de alguna forma u otra forzar a que el factor que hace que tantos industrialistas y militares inviertan en el gobierno de Irán, pues de que se desvanezca. Así que a nivel virtual es propiamente pedir un cambio de régimen, si lo piensas de verdad. Así que sí, se puede tratar de eso, pero no es tan directamente como elimina tus plantas nucleares. Es más, elimina toda la serie de red de intereses que se encuentra detrás de eso. Ok, so, ¿cuál es la posibilidad de que Irán acceda a eso?
Solamente, al igual que en el caso de Venezuela, que a una élite política interna que tenga un grado de disidencia con la administración de ellos actual, que todas las semanas pues sigue cambiando, pues los siguen asesinando, pues que se les convenza de que con esa sustitución ellos puedan tener un paralelismo de ingreso con adherirse a la esfera económica estadounidense y occidental, y que eso sería más seguro a nivel militar y geopolítico que lo que están haciendo en el presente. Así que yo creo que Estados Unidos depositó mucha de su inversión estratégica en este conflicto en la posibilidad de que las protestas escalaran, pero porque era lo que posiblemente más pudiera tirar a uno de estos dirigentes militares industriales a favor de Estados Unidos, pero en el presente, con su gradual merma ante la falta de apoyo afirmativo por parte de Estados Unidos e Israel, fuera de meramente el bombardeo de áreas civiles y militares, pues esa apuesta se ha ido cerrando y es posible que ahora estén apostando más a la alternativa de una invasión, sin duda alguna. ¿Tú crees que de verdad Estados Unidos invadiría o se utilizaría los países vecinos, o sea, más los países de la zona del Golfo Pérsico, los árabes que están al lado, etcétera? No, yo creo que sería una operación conjunta. Los países árabes, los países del Golfo Pérsico ¿verdad? Y muchos de los países árabes que están aliados con Estados Unidos no invertirían no convertirían sus milicias nacionales en guardias expedicionarias con la intención, si no tuvieran el apoyo, por ejemplo, aéreo o naval estadounidense. Así que tendría que sin duda alguna ser un ejercicio cooperativo, pero para que ese tipo de cosas se dé, se tienen que cesantear muchas de las conexiones económicas que hay entre el alto mando militar e industrial de Irán con los intereses de la región, que es lo que ocurrió en el caso de Irán y de Irak y es lo que ocurrió en el caso de Libia, que no fue hasta que muchas de esas redes de intereses que respaldaban estos regímenes fueron recortadas, que se dieron una serie de insurgencias domésticas que después los Estados Unidos aprovechó para forzar un cambio de régimen. Ahora, los resultados de esos cambios de régimen son altamente mixtos y y un país tan propenso a guerra civil como Irán, pues posiblemente no sería necesariamente una historia de hada el que se dé un cambio de régimen, aunque quizás ciertamente bajo esas condiciones militares sería de preferencia de muchos de los iranianos, al igual que viven, al igual que los de la diáspora, que se encuentran en disidencia y deseosos de que ese gobierno caiga. ¿Cuán posible o cuán real sería hoy día plantear el que eh, hay una transición de poder allí? Porque es que yo no veo, o sea, ahora ellos tienen acceso a otra arma nuclear y es que ya saben que el estrecho de Hormuz es así de vulnerable y así de importante. Digo, siempre se supo, pero verlo en la práctica, o sea, una cosa es uno tener la teoría de que no había ni siquiera un plan para poder quedarse con el estrecho. Pues yo pienso que eso puede ser, o sea, han aprendido que tienen más poder quizás de que ellos mismos sabían. Sí, yo creo que siempre ha sido parte de la estrategia de defensa de Irán, ¿verdad? El tener control sobre ciertos corredores económicos esenciales. Y de hecho, si hacemos referencia a la historia, esto también fue una de las armas que tuvo, ¿verdad? Ciertos imperios del área, como los partos, los sasánidas, entre otros, ¿verdad? Así que una fortaleza que siempre ha tenido Irán a lo largo de su historia, que es el control de rutas esenciales de comercio y pues la capacidad también de cerrarlas, que fue algo que ellos hicieron durante gran parte del Bajo Medievo y todo eso. Así que sí saben eso, pero la gran pregunta entonces que se le presenta a Occidente y a Estados Unidos desde esa perspectiva es cuán resilientes ellos pueden ser sin ese espacio. Y es bien interesante notar cómo es que, si bien toda esta situación ha provocado una crisis internacional económica, cómo es que también ha forzado a muchos movimientos, ¿verdad? Al resurgimiento de muchos movimientos de autogestión energética y agrícola y logística en Europa, en Medio Oriente, en el norte de África, etcétera. Así que es interesante, pero cada vez que ocurre un tipo de conflicto, en una zona de alto tránsito y demanda comercial, el impacto adverso es que buscando maniobrar esa crisis, las fuerzas económicas domésticas de los países buscan separarse más de esos espacios. Así que lo más conflictos ocurren por obtener estos espacios, lo menos, irónicamente, los mismos países que participan de ellos, pues dependen del espacio. Así que es un impacto que a largo plazo será interesante evaluar, más aún en un contexto global donde muchos de los canales de
tránsito logístico marítimo están siendo coaccionados militarmente. El Mar Rojo, por ejemplo, el canal de Panamá estuvo bajo mucha atención hace un año y medio también. El mar del sudeste de China, también muy importante. Así que yo creo que es interesante, pero la propensidad de conflicto en el presente quizás facilitará mayor aislacionismo económico en muchos países. Y precisamente eso me lleva a lo próximo. Se dice que China no está, o sea, ¿por qué China no ha actuado? Desde mi perspectiva, China depende en gran medida del intercambio económico global y que le compren, y el hecho de que las rutas marítimas estén ahora mismo en una posición vulnerable, pues no le conviene a China. ¿La perspectiva china cuál es en todo esto? Bueno, nuevamente, ¿verdad? No soy un emisario del- de la Comisión de Planificación Política del Partido Popular Chino, del Partido Popular del pueblo chino, así, ¿verdad? Pero sí diré que a nivel de estrategia internacional aparentaría que China, pues, históricamente casi siempre ha jugado a todos los bandos. Y sin duda alguna, el asunto del estrecho del muslo le afecta, pero también es proporcional con el incremento de la inversión china, tanto marítima y logística como militar, en países como Djibouti, países como Madagascar, un incremento en inversión en muchas zonas portuarias caribeñas. O sea que la inversión internacional china le permite muchas veces navegar esto, aunque sin duda alguna sería eh, ¿verdad? Deseoso para ellos de que ellos no de que este tipo de cosas no ocurriera. En ese sentido, es interesante notarlo, pero a pesar de que son un país políticamente comunista, China en el presente aparentaría ser uno de los países que más fe le tiene al espacio cooperativo internacional que propuso la idea del libre mercado, a pesar de que irónicamente son domésticamente comunistas. ¿Tú crees o qué piensas sobre el proyecto expansionista de Israel sobre Palestina, Gaza? Eh, ¿Realmente eso va a terminar ocurriendo? ¿Israel se va a quedar con esa zona finalmente y probablemente con parte de Líbano? Yo creo que sí, y creo que va a ocurrir por dos razones. Número uno, porque las razones por las cuales ellos tienen para realizar esa expansión han estado narrativamente ancladas en una idea de alegada defensa nacional, que muchos espacios internacionales le han comido, ¿verdad? Esa excusa. Y a consecuencia de eso, muchos espacios internacionales no facilitan lo que hubiese sido el detente de esa expansión, que son las intervenciones militares o sanciones económicas. Así que, dado que no tiene ese detente y dado que tiene una narrativa que, aunque mixta en reputación, aparenta tener un apoyo a nivel internacional, es muy posible que ocurra. Y también hemos de decir que el otro factor que lo hubiese detenido, que era la cooperación dentro del mundo panarabista entre figuras como, ¿verdad? Nasser, entre otros líderes, ¿verdad? Del área, pues no se está dando en el presente. Ahora hay un gran espacio de división entre los países levantinos, no hay cooperación entre Siria y Egipto y Arabia Saudita y Jordania, etcétera, que pueda valer para detener esa expansión, y no hay un compromiso de las fuerzas hegemónicas tampoco para detenerlo. Así que es muy posible que, dado ese caso, sí, de que Israel ocupe el sur del Líbano, las áreas de Golán de Siria, y pues de que continúe su proyecto expansionista en el caso de Palestina, y hemos de entender, ¿verdad?, de que sea porque estén a favor o en contra de las razones que ha dado, la pura realidad es que Israel ha demostrado históricamente ser un Estado expansionista y etnonacionalista, y ha tenido históricamente sus planes para el Gran Levante, y es muy posible que si se continúa el mismo patrón de no intervención y financiamiento en el presente, de que lo ocurra, sin duda alguna. Ahora, la gran pregunta detrás de todo esto es cuán sostenible eso sería propiamente para Israel, ¿verdad? Em, y hay personas dentro del espacio académico y político de Israel que son disidentes a ese expansionismo y que consideran que deberían, ¿verdad?, apostar más a la idea de renovar lazos de cooperación con los países vecinos, y de propiamente mezclarse en las esferas económicas, militares y políticas del Medio Oriente, más que servir como un tipo de enclave del interés occidental. O sea que hay voces disidentes dentro de Israel que reconocen el riesgo de que ellos mismos se anclen en una comunidad de estados enemigos, ¿verdad?
Ok, por último, la perspectiva de los países árabes vecinos de todo esto, o sea, que, ¿cuál es el rol que ellos van a tener? Porque la razón por la cual, yo creo que esto es bien relevante, la razón por la cual hay bases militares de Estados Unidos en Arabia y en todos estos países árabes cercanos, Qatar, Bahrein, etcétera, Kuwait, era en parte para la protección de esos países y ha terminado siendo, en vez de la defensiva, usadas a la ofensiva y al parecer, pues no sé si esos países lo ven con buenos ojos. ¿Tú crees que esas bases se quedarán permanentemente allí como parte de su posible defensa o realmente terminarán esos países sacándolos para evitar ser atacados por vecinos? Yo creo que en el presente muchos de estos países tienen un interés en retener las bases militares, tanto estadounidenses como francesas y británicas, entre otras, ¿verdad? Por lo que suponen a nivel de enlaces de cooperación internacional, al igual que consumo y atracción de mercado internacional, y pues también por otra parte lo que suponen para el relevo de la necesidad de una fuerza doméstica. Es cierto que muchos de de que Estados Unidos no necesariamente le paga una renta a estos países, pero muchos de estos países pues se sienten felices al saber de que no necesitan una inversión militar doméstica tan fuerte si tienen, ¿verdad?, un país como Estados Unidos presente. Ahora, la gran pregunta es, ¿verdad?, si se dan una serie de ataques súper grandes a esas bases, fuera de los meros cohetes de Irán, ¿verdad? Pues si ese interés se mantendría y pues eso depende de cuán vulnerables estos países se sentirían a ser atacados por la mera presencia de bases estadounidenses, y en el presente aparentaría no ser una preocupación. De hecho, en el presente, posterior a la primavera árabe, muchos gobiernos de los países árabes han abandonado sus adhesiones normativas, dígase la idea de unión por vía de lengua, unión por vía de idioma, unión por vía de etnia, religión, etcétera, y se han convertido hiperprácticos. Han adoptado el modelo Dubai, que le llaman en las relaciones internacionales, que es la idea de que son países que están muy similar a China, pues por lo que pueden sacar comercialmente. Y es interesante notar que países como Jordania, Arabia Saudita, Omán, Bahrein, Qatar, todos ellos condenaron, ¿verdad?, el expansionismo de Israel hacia el área de Gaza, pero por otra parte sostuvieron durante todo el proceso relaciones comerciales muy estrechas con Israel. Así que yo creo que ahora mismo no vemos un fenómeno de unionismo contra de Israel, y tampoco vemos un fenómeno de tener un repelillo en contra de Estados Unidos en mira a la situación con Irán. Así que yo creo que sí, se permanecerá ese interés en el área. Yo sé que hay un millón de cosas que no hemos podido hablar. ¿Hay algo relevante que te parezca que no te he preguntado que sea importante en este momento histórico en particular? Yo creo que el retomar de la discusión de los kurdos como una etnia que está presente en Siria, Irak, Turquía e Irán, y el gran grado de unionismo que se ha formado entre estas facciones a consecuencia de las tensiones políticas dentro de cada uno de estos países, es un tema bien interesante, porque, ¿verdad? La guerra civil siria, cuando acabó, se creó una facción kurda mucho más fuerte que ahora mismo está formando disidencia con el gobierno en el este de Turquía. En el presente, el gobierno turco ha abandonado mucha de su inversión militar en el área y han recurrido a militarizar la población kurda para que ellos puedan hacer un tipo de ataque hacia Irán. Así que en eso ellos posiblemente van a crear un tipo de enclave kurdo en el área. En el norte de Irak, desde el 2010, con la situación con ISIS, se lleva formando también un enclave kurdo sumamente fuerte, y ahora dentro del contexto de Irán hay mucha disidencia política que curiosamente se ha materializado en un partido secesionista kurdo en el oeste del país. O sea que yo creo que ahora es la primera vez en mucha de la historia del pueblo kurdo que todas estas facciones pudieran hipotéticamente colaborar y no necesariamente crear un país, pero como mínimo sacar por vía de esa cooperación y todas las redes que tienen entre ellos, pues están conectados geográficamente, sacar pues más poder y más autonomía a nivel regional. Así que yo creo que en esta época va a ser muy interesante ver cómo en el Medio Oriente evoluciona el poder político kurdo y lo que eso significará para todos los países que hemos discutido en el presente. Hay un punto final que también quería añadirte y es el que la revista Fortune ha escrito en varios artículos sobre que si tú dejas de sacar el petróleo de Irán,
los pozos petroleros pueden terminar siendo permanentemente dañados o lo que dirían aguados. Eh, Eso es parte de la ecuación aquí, o sea que parte de la ecuación es que mientras, si tú dejas de extraer el petróleo de estos países, terminaría dañándose probablemente su extracción precisamente por la zona y la forma en la que están constituidos. Francamente, a nivel tecnocrático de cómo opera el proceso de extracción, admito mi ignorancia, pero en el caso de que fuese algo cierto, históricamente las líneas de producción y de distribución de productos casi siempre fluyen no solamente por la presencia de un cliente al otro lado, sino también pues por el factor de la necesidad de continuar sacando algo, ¿verdad? Y en ese sentido, pues muchos economistas hablan del concepto de que crea supply que eventualmente demand will follow, como dicen en inglés. Crea tus suministros que eventualmente, ¿verdad? La demanda seguirá y es muy posible que esté funcionando que esté operando en este sentido. Sí. Veremos a ver si esas negociaciones finalmente se dan o no. Yo honestamente entiendo la posición de Irán, de que pues si después de que se negoció un cesar al fuego en el Líbano, pues se dijo no era parte de la negociación cuando Pakistán abiertamente dice que sí, que fue el ¿verdad? Interventor, negociador. Y lo mismo, las 3 veces que los han bombardeado ha sido justamente cuando están negociando, pues, y además si te están diciendo que necesitan un cambio de régimen, eh, cuando se sabe que pues un régimen va a luchar hasta el final. Entonces, estás diciendo que tu meta es sacarme y matarme, pues entonces yo tengo que seguir luchando aquí hasta la muerte o hasta el final. Tengo un último punto y es el Shah. Desde tu perspectiva, el hecho de que él no haya condenado el posible heredero al trono de la familia Pahlavi, el hecho de que no haya condenado básicamente lo que es silencio o una condena, básicamente no ha habido expresión. Eh, ¿Lo descarta como posible el futuro líder mientras están bombardeando a tu gente y tu país? Yo creo que en el presente no, y la razón por la cual lo digo es pues viendo el patrón de expresión de muchas de las diásporas de Irán que son los que lo respaldan. Particularmente cuando se ha dado, ¿verdad? Expresiones por parte de muchos de los líderes de estas diásporas que aparentan estar celebrando los bombardeos. Y es algo bien particular y bien anatema porque lo que se ven son en las manifestaciones pro la liberación de Irán, muchas banderas estadounidenses y banderas pro Israel, ¿verdad? Que representan un consentimiento con que se bombardee el régimen, costa lo que cuesta. Y en tanto se adopte esa narrativa, el silencio de Reza Pahlavi, que es el Shah, pues se ve más bien como un tipo de adhesión estratégica a los que lo están apoyando, que son principalmente los networks de estas diásporas. Así que para mí, con la primera vez que yo escucho esa narrativa, yo también pensé, espérate, esto no hace sentido, ¿cómo uno celebraría el No. bombardeo de su propio país, verdad? Sea por quien sea y hacia quien sea. Pero por otra parte, sí es una narrativa que en el presente corre dentro de los sectores de la diáspora de Irán, por bien o por mal. No, me cuesta, o sea, okey, y ahora sí, por último, Mm. protestas internas. Yo sé que todo el mundo está condenado a muerte y se atreve a protestar, pero hay posibilidad de que se proteste, y ciertamente lo que mucha gente plantea es que Trump tiene que estar arrepentido de no haber bombardeado precisamente cuando estaban las protestas en las calles. Sí, las protestas continúan y hemos de decir, ¿verdad?, que si bien el Estado tiene su política de captura y ejecución o detención y tortura, históricamente en muchas de las áreas no necesariamente capitolinas de Irán, sí se ha dado una tradición de protesta que muchas de las autoridades locales pues, acaban ignorando el mandato a nivel nacional para eso. Así que, dada la cultura de disidencia que muchos sectores, particularmente universitarios y juveniles dentro de Irán tienen, es muy posible que esas protestas continúen tanto antes como después de cualquier resolución a este conflicto. Ahora, la gran pregunta es que antes había una gran voluntad política por parte de la centralización organizativa de esta protesta de tomar el gobierno y en el presente no necesariamente existe. Existen las protestas, pero no existe una cabecilla, un grupo de cabecillas, por ejemplo, que pueda movilizar esa oposición hacia un cambio de régimen. Así que sí es posible que o la administración Trump se esté arrepintiendo de no haber hecho eso, pero también ellos estaban apostando a la idea de que iban a tener algún líder transicional, como fue el caso de Venezuela, que accediera a sus pedidos. Pero en el presente no ha sido el caso.
Y no parece que lo será, por lo menos pronto. Ujú. Gracias, profesor. Gracias por tenerme.